Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo otro top de la filmografía de un director. Me encanta hacer este tipo de videos y finalmente les traigo uno nuevo. Y les seré honesto, este podría ser el top más complicado que he tenido que hacer, porque el director del que estaremos hablando el día de hoy es Paul Thomas Anderson, alias PTA, posiblemente uno de los mejores directores viviendo actualmente. Un director que en sus décadas de carrera nos ha dado no solo buenas películas, sino genuinamente obras maestras. No creo que este cuate tenga una mala película a la fecha, así que tuve que esforzarme mucho aquí para hacerles este ranking de toda la filmografía del director, hablando desde la película que menos me gusta de él hasta la que más me gusta. Este es mi top 9 películas de Paul Thomas Anderson. Shaka-laka-do, baby. I'm almost lighting it, baby. I'm gonna light the cigarette, old timer. What are you gonna do? Creo que el posicionamiento de varias de estas películas generará bastante conversación. Creo que quizá algunas puedan ser controversiales, pero si hay un posicionamiento en el que creo la mayoría podemos estar de acuerdo es con cuál es su película menos buena, la cual es, en mi opinión, Hard Eight. Este fue el debut de director de Paul Thomas Anderson, su primera película. Y no es por nada, pero sí es algo bastante evidente. La cinta está llena de clichés que ves en películas de estudiantes de cine, como el hecho de que inicia en un café, que tiene crimen, prostitutas, armas. Todo aquí grita debut directorial. Como es el caso con la mayoría de los directores, puedes ver que PTA aquí todavía no tiene su estilo muy definido, todavía lo está buscando, pero aún así hay indicios de cosas que veríamos en sus futuras películas. Cosas como la forma en la que escribe sus personajes, los diálogos y sobre todo los planos secuencia que se volverían parte clave de toda su filmografía. Además, por supuesto, de que a partir de aquí ya vemos a varios rostros conocidos de actores con los que PTA colaboraría durante toda su carrera. Gente como John C. Reilly y por supuesto Philip Seymour Hoffman, quien nada más tiene una escena en esta película, pero es fácilmente la mejor de todas. Creo que es muy evidente por qué PTA querría seguir trabajando con él después del gran trabajo que hace aquí. Con un personaje súper limitado se vuelve muy memorable, nos enseña realmente el gran actorazo que era. Y no se preocupen, a lo largo de este video estaré recalcando el crack que era Philip Seymour Hoffman. Pero a pesar de que esta no diría es una mala película, simplemente es una película muy X. Creo que si no fuera de Paul Thomas Anderson, nadie hablaría de ella, no hay nada demasiado memorable fuera de las cosas que ya mencioné. No es mala, pero comparada con el resto de la filmografía de Paul Thomas Anderson es indudablemente la más floja. Que bueno, tampoco es un crimen porque esta era su primera película, estaba empezando y no pasaría mucho tiempo para que nos demostrara el gran director que era realmente. En la siguiente posición tenemos otra película que creo tampoco será controversial mi posicionamiento. Estoy hablando de Inherent Vice. Esta es una de las películas más raras del director, una de las más cómicas y al menos en mi opinión una de las menos interesantes. Paul Thomas Anderson es famoso por lo largas que son sus películas. Fuera de un par todas van de las 2 horas a las 3 horas y eso para mí no es un problema porque rara vez sientes la duración en sus filmes, pero vaya que aquí sí sentí que era una película larga, sentía que la historia no avanzaba mucho, no me mantenía bastante enganchado. La película empieza con promesa, igual que todos los filmes de Thomas Anderson es increíble visualmente y tiene un buen elenco que cuando va empezando dices, ok, esto puede estar chido. Pero conforme la historia se empieza a desenvolver, conforme aprendemos más del crimen en el que se centra esta película, las cosas se van volviendo más confusas y honestamente difíciles de seguir. La mayor fortaleza de esta cinta creo que recae más que nada en el gran elenco que tiene. A la cabeza tenemos a Joaquin Phoenix, quien obviamente es un crack, lo hace muy bien aquí. Pero creo que lo más interesante es la enorme variedad de actores que tenemos en papeles secundarios. Gente que honestamente nunca me hubiera esperado en una película de este director, como Michael K. Williams, Martin Short, Owen Wilson e incluso Josh Brolin, que está cagadísimo en esta película. Me reí a carcajadas en más de una ocasión. Pero volvemos a lo mismo, aunque no es una mala película, siento que comparándola con el resto de la filmografía del director, sí se queda un poco corta.
Los visuales muy bien, los actores muy bien, pero la historia, los personajes realmente no se quedaron tanto conmigo como los de otras películas de PTA. Si quieres ver una película de Paul Thomas Anderson y Joaquin Phoenix, recomendaría más que vieras For if you figure a way to live without serving a master, any master, then let the rest of us know. Ok, aquí es donde todos empiezan a lanzarme jitomates. Creo que esta será una opinión bastante controversial, porque en séptima posición tengo a The Master. Muchísima gente tiene esta película muy arriba en su lista, incluso en su primera posición, incluyendo al mismo Paul Thomas Anderson. Él ha dicho que esta es su película favorita que él ha dirigido. Pero antes de que empiecen a gritarme, déjenme decirles de las cosas que me gustan de esta película. Visualmente creo que es una de las mejores del director, indiscutiblemente. La fotografía es hermosa y está llena de planos muy memorables. Joaquin Phoenix, acabamos de hablar de él, esta es una de sus mejores interpretaciones. Y aún así logra ser opacado por su coprotagonista, Philip Seymour Hoffman. Así es, otra vez vamos a hablar del actorazo que era. Lo que hace con su personaje es increíble, realmente lleva a un nuevo nivel lo que habíamos visto de su colaboración con Paul Thomas Anderson en películas pasadas. Me entristece mucho que ya no esté con nosotros. Me entristece pensar en todas las otras grandes colaboraciones que pudimos haber tenido entre este actor y Paul Thomas Anderson. Pero aún así creo que esta fue una gran interpretación final. Su personaje es electrificante en todas sus escenas, pero sobre todo en las que comparte con Joaquin Phoenix. Tienen una química de 10, todas sus escenas son súper memorables, incluyendo la de la interrogación y su plática casi al final. Entonces sí, The Master es un peliculón, pero ¿por qué no lo tengo en una posición más alta? Pues simple y sencillamente porque no conecto con los personajes y la historia tanto como conecto con los de otras películas de Paul Thomas Anderson. Esta es una película que se presta mucho a la interpretación de cada persona. El significado que tú agarres de ella va a influir mucho en tu opinión sobre el filme y qué tanto te impacta. Así que aunque puedo apreciar la gran cinta que esta es, el hecho de que no pueda conectar tanto con ella como con otras hace que no la pueda poner en una posición tan alta. Gran dirección de Anderson, gran interpretación de Joaquin Phoenix y un muy emotivo adiós de Philip Seymour Hoffman. Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands, like the ocean, like Barbra beaches. Streisand. No, like Streisand. Sand. En la siguiente posición tenemos a la cinta más reciente del director, Licorice Pizza. La filmografía de Paul Thomas Anderson creo que está muy bien definida en ciertas eras. Y mi era favorita del director fue la de los 90s. Fueron las películas que hizo en esta década las que me hicieron enamorarme de su filmografía. Y Licorice Pizza se siente completamente como un regreso a esa era del director. Nos alejamos un poco de las películas de gran escala, las cintas muy dramáticas, para una película muy chill, muy tranquila sobre unos morrillos que nada más están pasando el rato, están creciendo. No es una cinta para filosofar mucho como algunas de las otras del director. No, esta es una con la que simplemente te la vas a pasar bien. Obviamente lo más controversial de esta cinta es la diferencia de edad que hay entre sus protagonistas. Y si bien sí es algo un tanto cuestionable, creo que al final del día tiene una razón de ser. O sea, estamos hablando de un adolescente que dejó demasiado rápido la niñez y una joven que aún no ha descifrado la adultez. Y creo que esta dinámica entre los dos da para una muy buena y muy emotiva historia. Es otra de esas películas en las que el elenco son gran parte de por qué la cinta funciona. Tenemos apariciones hilarantes de actores muy conocidos como Sean Penn y Bradley Cooper, quien se roba la película con sus pocas escenas. En serio, cada segundo que está en pantalla es oro puro, sobre todo si sabes quién es Jon Peters, porque sí, este güey realmente existe. Pero claro, además de los cameos que tenemos en esta cinta, el mayor crédito va para nuestros dos protagonistas. Alana Haim y Cooper Hoffman realmente no tenían mucha experiencia actoral antes de esta película y es difícil de ver porque hacen un trabajo fenomenal aquí. Los dos tienen una química muy bonita, su relación evidentemente es el corazón de esta película. Alana es una revelación y Cooper Hoffman pone muy en alto el legado de su padre. Si eres una de esas personas que busca una historia demasiado profunda en sus películas, quizá Licorice Pizza te decepcione, realmente no tiene mucha historia, es una hangout movie,
pero para mí funcionó muy bien. Es una cinta visualmente increíble como todas las otras del director y tiene un gran balance entre momentos muy graciosos y muy íntimos. Y llegamos a el top 5 y es aquí donde las cosas se ponen muy complicadas porque honestamente a partir de este punto cualquier película pudiera estar en primera posición para mí. Todas las películas a partir de aquí las considero obras maestras y honestamente la que esté en primera posición es algo que puede cambiar dependiendo de mi estado de ánimo, pero bueno, tenía que tratar de darles mínimo un poco de orden, así que ahí vamos, pero como digo, amo todas estas películas. Pero la que decidí poner en quinta posición es Phantom Thread. En mi opinión esta es su mejor película visualmente, la fotografía es hermosa. Es también la mejor sonoramente, el score es inmaculado y el diseño de producción y sobre todo el de vestuario realmente te meten en el mundo y en la época de esta historia. La cinta trata sobre este cuate que hace vestidos hermosos y los vestidos que vemos aquí realmente demuestran eso. ¿Qué quieren que diga de Daniel Day-Lewis? Ya todo el mundo dijo lo que se ha dicho siempre, que este es un actorazo, uno de los mejores de todos los tiempos. Y con Reynolds Woodcock nos da otro personaje memorable. Lo podemos ver colaborando con Paul Thomas Anderson en una faceta muy diferente. Vicky Krieps también es increíble, nos da una muy fuerte interpretación. Que bueno, me imagino que actuar al lado de Daniel Day-Lewis debe ser algo muy intimidante. Pero Vicky realmente se sostiene y nos da una interpretación igual de memorable. Pero por supuesto que lo mejor de todo es la química que tienen estos dos. Cada escena que comparten en pantalla es oro y la evolución que tiene esta relación es fascinante y sumamente impredecible. Al final del día, esta es una historia de amor, sí una muy diferente a Punch Drunk Love, pero que no deja de ser igual de identificable, demostrando lo intoxicante que puede ser el amor. Y Leslie Manville también agrega una muy buena dinámica a esta cinta, sería un crimen si no la mencionara también, es un muy buen trabajo. La filmografía de Paul Thomas Anderson es espectacular, pero lo que me hace admirar a Phantom Thread es cómo muestra una evolución tan fuerte de Anderson como director. Otra gran interpretación de Daniel Day-Lewis y otra obra maestra de Paul Thomas Anderson. Fucking love that song. Esta es una de las películas más famosas del director, es una que mucha gente nombra como su favorita y es la que catapultó la carrera de PTA, Boogie Nights. Mientras que a varios directores les toma varias películas encontrar su estilo y volverse expertos en su arte, con Boogie Nights, la cual es tan solo su segunda película, Paul Thomas Anderson nos dio una obra maestra. La mejora que hay aquí en comparación con su primera película es increíble y es una de esas películas que no tienes que ver por mucho tiempo para darte cuenta que es algo realmente especial. Literal, desde el primer segundo estás súper enganchado, ese plano secuencia inicial es una obra de arte. Desde sus primeros instantes la fotografía es espectacular, el soundtrack es increíble, en serio es un 10 de 10. Y conforme la película continúa solo te atrae más y más a su increíble mundo, te empapa en el mundo de los 70s de una forma alucinante. Y el elenco por supuesto es fenomenal. Tantos años después y esta sigue siendo mi interpretación favorita de Mark Wahlberg. Dirk Diggler es uno de los personajes más emblemáticos que nos ha dado Paul Thomas Anderson, así como lo es Burt Reynolds como Jack Horner. Pero la cosa no termina ahí, también tenemos a Julianne Moore, a William H. Macy, a Don Cheadle, a Alfred Molina. El elenco es tremendo, en serio, todos hacen un trabajo increíble y es una de esas películas en las que todos los personajes logran volverse muy emblemáticos, desde los principales hasta los secundarios, hasta los que nada más tienen una escena, en serio se quedan plasmados en tu mente. La película es una verdadera experiencia, una verdadera aventura, una historia de ascenso y descenso que sí puede ser muy divertida, pero también increíblemente devastadora. Similar a Licorice Pizza, es una película que en momentos tiene una narrativa un poco suelta, en momentos quizá pueda divagar un poco, pero aun cuando su historia no tiene un rumbo tan claro, es una película increíblemente enganchante, no tiene ninguna mala escena.
Pero bueno, no es difícil de ver porque fue esta la película que hizo que todo mundo se enamorara de Paul Thomas Anderson, de Dirk Diggler y de su gran personalidad. Después de su magnum opus de más de 3 horas, estrenado en 1999, Paul Thomas Anderson se propuso hacer una película más corta, de menor escala, una cinta que no buscaba ser algo muy épico, algo muy elaborado, y aún así el resultado logró ser tremenda joya, tremenda obra maestra. Estoy hablando, claro que sí, de Punch Drunk Love. Esta es una película que quizá en su momento no fue muy aplaudida o muy reconocida, sobre todo por gente que la comparó con trabajos previos del director, pero me alegra ver que hoy en día mucha gente adora esta película porque creo que está completamente justificado. Al contar una historia más pequeña, más simple, Paul Thomas Anderson logra darnos una de sus películas más personales, una que no solo considero de las mejores del director, sino también una de las mejores del actor principal, Adam Sandler. Esta película fue lanzada en un momento en el que la gente no tomaba muy en serio a Adam Sandler. Realmente hasta este punto no había hecho nada de actuación dramática, pero PTA decidió arriesgarse con este actor y vaya que valió la pena. Sandler nos da una de las mejores interpretaciones de su carrera, una muy emotiva, una muy humana y una que nos demostró el gran actor que podía ser. Realmente creo que si esta película nunca se hubiera hecho, nunca hubiéramos tenido otras grandes cintas del actor como Uncle James. Su personaje logra ser increíblemente relacionable y su química con Emily Watson es bellísima. Su relación es muy bonita, es muy pura y en general creo que esta película es una muy buena representación de lo que es estar enamorado. La hermosa fotografía, el increíble score, ayudan muy bien a capturar ese sentido de enamoramiento, de calidez, que en momentos se puede volver caótico y ruidoso. En serio, amo esta película, me encantan los visuales, el estilo, los personajes, todas las cosas tan random que pasan, todo este tema de los pudines, el pianito, todo es increíble. Obviamente también Philip Seymour Hoffman, me encanta su personaje bastante villanesco que nos da aquí. ¿Qué más les digo? Punch Drunk Love me parece una cinta fenomenal, una de las más infravaloradas del director y una que siempre me hace sonreír cada vez que la veo. I drink your milkshake. I drink it up. Y en segunda posición tengo otra película que es popularmente referida como una de las mejores del director, la primera de su filmografía que fue nominada a Mejor Película en los Oscar, There Will Be Blood. Cuando Paul Thomas Anderson sacó Boogie Nights parecía que esa iba a ser su obra maestra, pero luego sacó Magnolia y luego sacó esta película, 3 cintas que a pesar de ser todas increíbles, logran mostrar una gran evolución por parte del director. Como les dije previamente, yo siempre separo la filmografía de Paul Thomas Anderson por eras, y creo que la era de los 90s terminó con Punch Drunk Love, y aquí empezó una era completamente diferente, porque si ves las películas del director antes de esta cinta y después, realmente se ve una evolución cañona. Aquí puedes ver varias de las cosas que hacen a Paul Thomas Anderson, pero también puedes ver cómo ha madurado como cineasta. El tono aquí es bastante diferente a lo que hizo en sus películas pasadas. La escala es más grande, el tono es más serio e incluso los actores en pantalla son completamente nuevos. Esto incluye a Paul Dano, quien aquí se la rifa con un papel dual, y por supuesto a Daniel Day-Lewis como Daniel Plainview. Daniel Day-Lewis, nuevamente, ¿qué quieren que les diga? Este cuate es buenísimo, es un crack de lo que hace. Y su interpretación como Daniel Plainview en particular es una de las mejores de la historia. Tantas escenas memorables, tantas secuencias impresionantes, el score simplemente inolvidable. There Will Be Blood es legendaria y es justamente considerada por muchos como una de las mejores películas de la historia. Respect the cock. And tame the cunt. Y mientras que Punch Drunk Love es la película más sencilla y más corta del director, la más larga y la más extensa y la más ambiciosa es Magnolia.
Lo que Paul Thomas Anderson consigue en esta película es realmente digno de admirar. Es una película muy larga, es una película con muchos personajes, pero aún así en cada segundo de ella estás increíblemente enfocado en lo que está pasando, increíblemente preocupado por los personajes y lo que les va a pasar. Esta quizás sea la película más larga del director, pero créanme que no me pierde por ningún momento de su duración. Rara vez menciono la edición en películas, pero esta película está muy bien editada, nunca pierdes el hilo de las diferentes historias, los diferentes personajes. Me encanta lo dinámico que se siente el ritmo de la historia durante sus primeros 2 actos, y también lo tranquilo y sereno que se siente durante su tercero. Al igual que Boogie Nights, esta es una película con un elenco magnánimo. Muchos de los actores de esa película regresan con nuevos personajes para hacer un trabajo espectacular, pero sin lugar a dudas quien se roba la película, a pesar de tantas otras grandes cosas que hay aquí, es Tom Cruise. Fácilmente, 100% el mejor papel de su carrera, simplemente wow. Esta es la película que le digo a todo el mundo que vea cuando dice que Tom Cruise no vale como actor. Aquí nos enseña que realmente es un máster de lo que hace. Sus escenas en los primeros 2 actos son muy graciosas, muy energéticas, pero sus escenas emotivas en el tercer acto me devastan cada vez que veo la película. Y es que para ser una película tan densa, tan triste, tan llena de tragedias, esta es una película que disfruto mucho, que me gusta mucho revisitar. Es muy humana, es muy cruda, en serio, devastadora. Increíbles interpretaciones por todos los involucrados, un gran score, un gran soundtrack y otra gran muestra del máster que es Paul Thomas Anderson. Pero bueno, esa solo es mi opinión. Por milésima vez les digo, este fue un top muy difícil de hacer. Adoro la mayoría de las películas de las que acabo de hablar. El punto es que Paul Thomas Anderson es uno de los mejores directores de la historia, realmente lo creo. Y es por eso que me da mucha curiosidad saber cuáles son tus películas favoritas de este director. Cualquier opinión que tengas, no olvides que puedes ponérmela aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video, que creo que va a quedar bastante largo. Paul Thomas Anderson es un director que admiro mucho y creo que definitivamente merecía su top. Así que si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta entonces ya saben que yo soy Arturo Álvarez y nos veremos el próximo video.